Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Liz Padilla. Oigan, pues fíjense que la cápsula de hoy, que precisamente, bueno, estoy transmitiendo desde Italia, desde Perugia, vine aquí a un curso en materia de derechos humanos, del Sistema Universal de Derechos Humanos, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Africano, los cuales, bueno, se basan los tres específicamente en el Sistema Universal de Derechos Humanos, teniendo para hacerlos efectivos, pues varios tribunales, ¿no? Entre ellos en América Latina, de donde yo soy, mexicana, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual sus resoluciones en México forman parte del bloque de constitucionalidad, junto con la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el principio pro persona. Y entonces, estando acá, me doy cuenta, ¿no?, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia disciplinaria, a pesar, ¿no?, de sentencias de la Corte Interamericana, como el caso Petro Úrrego contra Colombia, en donde señala que los principios garantistas del 8.2 de la Convención Americana, como el derecho a la defensa, como el principio de contradicción, como el derecho humano al debido proceso legal, el derecho humano a la presunción de inocencia, se tienen que aplicar al derecho disciplinario, evidentemente mutatis mutandis, que quiere decir que se debe adaptar, no que se tiene que bajar el estándar, ¿no?, de protección de la persona imputada. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa emite una tesis citando la materia Ley General de Responsabilidades Administrativas, que bueno, la materia debería ser responsabilidades administrativas de mínimo, ¿no? Y al rubro diciendo lo siguiente: procedimiento de responsabilidades administrativas. Le corresponde al actor desvirtuar los elementos probatorios aportados por la autoridad, atendiendo al principio de presunción de legalidad. Punto número 1, no sé de dónde sacan el principio de presunción de legalidad. Punto número 2, ese principio de presunción de legalidad no puede estar por encima del principio de presunción de inocencia por una razón, porque se trata de derecho punitivo, no es un derecho administrativo normal, porque veo que aquí en esta tesis cita una norma administrativa, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, perdón, no tiene nada que ver, porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas es una norma especial que tiene sus propios procedimientos y que evidentemente utiliza, por supuesto, de forma supletoria primero a la materia procesal civil con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y bueno, pues también utiliza a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero de forma supletoria. O sea, no quiere decir que esa sea la norma, y además en lo que esté regulado en la ley general y en lo que en la ley general tenga lagunas. Y estos principios básicos, ¿no?, de presunción de inocencia, de debido proceso legal, de carga de la prueba, la cual se encuentra en el 20 constitucional apartado A, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, pues no están en discusión. No están en discusión ni siquiera tampoco el tema de el principio de contradicción de la prueba, ¿no? Entonces, de entrada, es importante decir que el artículo 130 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé que todas las pruebas se podrán admitir en el procedimiento disciplinario bajo dos condiciones. Primero, que sean obtenidas bajo la protección de los derechos humanos, 20 constitucional apartado A, fracción 9. Toda prueba obtenida con violación de derechos humanos es nula. Entonces, ¿cómo hablas de una presunción de legalidad cuando esa obtención de prueba, que se supone hay una presunción de legalidad, puede ser una prueba ilícita? ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, por ahí otra vez el tema de la inconstitucionalidad, del tema de la falta de conocimiento de los principios. Y el segundo requisito que maneja el 130, bueno, que pueden ser todas las pruebas, pero pues evidentemente menos la confesional por absolución de posiciones. Y el 135 de la Ley General recoge todas las garantías mínimas del 20 constitucional, 14, 16 y por supuesto del 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la presunción de inocencia,
¿verdad? Entonces no puedes decir que el principio de presunción de legalidad, que insisto, no sé de dónde lo sacaron, ¿no? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa está por encima del debido proceso legal, que es un derecho humano de primer nivel, o de la presunción de inocencia. Igual, que lo tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 20 Constitucional, apartado B, fracción primera. Entonces, bueno, no. Y también el 135 prevé la teoría del caso, porque la autoridad que va a imputar, evidentemente, porque no es derecho administrativo, es derecho punitivo, es derecho disciplinario. La carga de la prueba la tiene la autoridad para demostrar, dato de prueba, la culpabilidad, así lo prevé el 135. No es que querramos pasar a algunos juristas el derecho penal al derecho disciplinario, a ver, entiéndanlo, no es eso. La propia ley general lo prevé, además de forma muy inteligente, porque son principios universales al derecho punitivo. Por favor, principios garantistas universales al derecho punitivo, entre ellos el derecho disciplinario. Entonces, el propio 135 de la ley general prevé el tema de la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Pues es el grado de reprochabilidad que se le tiene al servidor público o al particular por haber cometido un hecho ilícito. Pero para que eso suceda debe haber una resolución en donde se cumplan todos los principios y las garantías mínimas del debido proceso legal, como por ejemplo el derecho a la defensa. Entonces, fíjense ustedes aquí lo que dice, ¿no? El procedimiento de responsabilidades administrativas le corresponde al actor desvirtuar los elementos probatorios aportados por la autoridad. No es cierto, o sea, esto es inconstitucional e inconvencional, atendiendo al principio de presunción de legalidad. No, o sea, insisto, el principio de presunción de legalidad por encima de la presunción de inocencia, imposible. De conformidad con lo dispuesto por el 158 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece que las pruebas documentales son todas aquellas en las que consta información de manera escrita, visual o auditiva, sin importar el material, formato, dispositivo en la que esté plasmada o consignada así. Pero también acuérdate que esas pruebas, si se refieren a la intimidad de la persona, ¿verdad? O si se refieren al derecho humano a la vida privada de las personas, requieren de determinados elementos para su obtención lícita. Entonces, así de facto no pueden tener valor probatorio. Entonces, implica que no por el hecho de que sea una prueba documental va a tener valor probatorio pleno. Definitivamente no. Ahora bien, cuando en el procedimiento de responsabilidades administrativas la autoridad considere diversas pruebas para imputar la conducta al actor, entre las cuales destaque la cadena de custodia, la cadena de custodia no la puedes aplicar al derecho disciplinario porque no está ni siquiera en la ley general, y no puedes aplicar un concepto que no está en la ley general y traerlo del derecho penal nada más porque sí. Una cosa son las garantías mínimas del debido proceso legal que están desarrolladas en materia penal, porque el derecho penal es muy digamos, es la última ratio, a que te quieras traer la cadena de custodia que nada tiene que ver con el derecho disciplinario. Entonces aquí hay un error jurídico terrible. Y cita una jurisprudencia, dice: cadena de custodia debe respetarse para que los indicios recabados en la escena del crimen generen convicción en el juzgador. No hay cadena de custodia, se nota que no saben cómo se maneja la cadena de custodia en materia penal. Es toda una serie de requisitos y son toda una serie de técnicas jurídicas que tiene que llevar a cabo tanto el Ministerio Público, tanto la defensa, tanto la asesoría jurídica, y el juez tiene que valorar determinados puntos, nada que ver. Luego dice: aunque no está esta figura y no es compatible en el procedimiento administrativo sancionador, es disciplinario, no es administrativo sancionador, si bien forma parte, específicamente es disciplinario. Pues con la misma se busca principalmente preservar la prueba indiciaria, debido a que por su naturaleza pudiera ser alterada en el procedimiento para su desahogo. En el procedimiento administrativo sancionador, si el actor se limita a negar el contenido de la cadena de custodia, no puede hacerlo porque es una figura que no existe. Las resoluciones emitidas por las autoridades gozan de presunción de legalidad. No es cierto. Violas la presunción de inocencia, violas los principios del debido proceso legal. Esta tesis es inconvencional, tiene elementos que ni siquiera existen en materia disciplinaria. Pretenden justificar con la cadena de custodia que no está en materia legal y aplicarla supletoriamente o argumentativamente supletoriamente para este punto. No, la carga de la prueba la tiene la autoridad. 20 Constitucional, apartado A, fracción quinta, 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Soy la doctora Liz Padilla.